Vamos a compartir la palabra del Señor y como todos estos fines de semana venimos compartiendo acerca de los propósitos por los cuales nosotros hemos sido creados como el Señor y venimos hablando de esto, ¿no? Fuimos creados para adorar, fuimos creados para servir a los demás, fuimos creados para hablar a otros del Señor, fuimos creados para ser familia, fuimos creados para ser discípulos y venimos recorriendo cada una de estas cosas. Últimamente estuvimos charlando acerca de ser parte de esa familia, ¿no? Y meditábamos y pensábamos mucho, ¿no? En que no es una familia perfecta, es nuestra familia. No es una familia que está todo bien, hay muchas cositas que necesitamos corregir, pero es la familia en donde Dios nos ha plantado. No tenemos que ignorar el poder de Dios que obra en nosotros como familia y al mismo tiempo no descuidar o no olvidar de que también nos podemos encontrar con cosas producto de nuestra carne o producto de nuestra humanidad. Justamente eso es porque con lo que combatimos día a día. Cosas que deben ir desapareciendo, cosas que debemos ir dejando de lado, pero no significa que no nos podamos encontrar con ellas. Y es por eso que en la iglesia vivimos esa especie de paradoja en donde sí, somos santos, pero un poco profanos al mismo tiempo. En donde es como dice el apóstol Pablo, que nosotros llevamos ese tesoro en vasos de barro, ¿no? El tesoro está, pero tampoco podemos descuidar de que la polvadera la dejamos si no atendemos esas cuestiones y trabajamos en ello. Así que un poco de eso venimos hablando en torno al tema de la familia, ¿no? Y hoy vamos a empezar a ver un poquito acerca de esta característica o también este propósito, esto que Dios nos enseña a nosotros de que podamos también seguir transformándonos en sus discípulos. En Mateo capítulo 28, cuando Él nos da esa gran comisión, también nos dice que vayamos y hagamos ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. Lo que no leemos y que está implícito ahí es que también esos discípulos debemos ser nosotros, ¿sí? Porque a veces pensamos que yo tengo que sembrarle la doctrina a alguien. Yo no importo mucho, lo importante es lo que hago, lo que comparto. No, está implícito también que el primer discípulo somos nosotros, ¿sí? Y esta cuestión de ser discípulo no es otra cosa que ser un aprendiz, que estar siempre dispuesto a aprender, que estar siempre dispuesto a seguir creciendo en nuestra vida y que nunca vamos a dejar de hacerlo. Y es algo que debemos seguir persiguiendo a lo largo de nuestra vida y debemos estar en un aprendizaje constante, ¿sí? Por eso, de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Esto de seguir aprendiendo, de no dejar de aprender, de no dejar de crecer. Como buenos discípulos, nosotros no podemos decir, no, pero yo me quedo con esto, o ¿qué me van a venir a decir a mí lo que tengo que aprender ahora? No, eso es justamente una de las cualidades que no deben estar en nosotros, porque un buen discípulo es alguien enseñable, ¿sí? Alguien que sabe que conoce mucho, no es que no sabemos nada, conocemos un montón de cosas, pero siempre hay lugar para aprender un poquito más, y más si tiene mi tamaño más o menos. Siempre algo más entra, siempre algo más podemos descubrir, siempre algo más debemos conocer, siempre algo más debemos animarnos a ir. Claro que nuestra zona de confort es cómoda, nos gusta con lo que hemos descubierto, podemos hacer un montón de cosas, pero aún todavía hay cosas desconocidas y sí que nos están esperando y que a veces no tenemos que hacer demasiados esfuerzos, demasiadas inversiones para poder seguir creciendo en nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar en un aprendizaje constante, no dejar de aprender. Y desafíese, ¿sí? Y quiero que en esta mañana esta reflexión o los principios que nosotros podamos ir viendo, los usemos para aplicarlos en todas las áreas de nuestra vida. Por supuesto que en el aspecto espiritual es donde tenemos que seguir creciendo y donde siempre ahí nosotros tenemos que poner la mirada como hijos de Dios. Pero esto de estar en un aprendizaje constante, llévelo a todas las áreas de su vida, porque tiene que ver con una actitud, ¿sí? Tiene que ver con una actitud de vida de querer crecer. A veces pensamos que, no, pero con el cursito de discipulado y ya está, y las clases y lo que leí y la doctrina y todo lo demás, ya perfecto, ya estoy, y pensamos que ahí cerramos el ciclo y listo, suficiente. No, si estamos en aprendizaje constante, no es algo que se termina en alguna clase, sino que es algo que está para toda la vida, ¿sí? Una clase puede durar determinadas cuestiones, pero nuestro discipulado, hermanos, nuestros discipulados es toda la vida. Y llevando eso a todas las áreas de la vida, también podemos seguir aprendiendo.
aprender a ser mejores padres, mejores hijos, aprender a ser mejores compañeros, aprender a poder realizar mejor nuestro trabajo, las cosas que hacemos, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes tienen su negocio o tal vez trabajan para otra persona, son empleados y en el lugar donde estamos podemos seguir creciendo, podemos seguir aprendiendo cosas que mejoren nuestro desempeño, el desempeño de todo lo que está funcionando a nuestro alrededor. Y me gusta mucho usar este principio que está en Jeremías 29, ¿no? Donde se nos hace el desafío de orar por la paz de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando la ciudad le va bien, a nosotros también nos va a ir bien. Y de la misma manera, si nosotros crecemos, también vamos a bendecir nuestro entorno. Y si a nuestro entorno le va bien, a nosotros nos va a ir bien. El aprendizaje constante debe ser siempre una necesidad. Presta atención a esta frase que muchas veces la he citado, seguramente recuerda, varias veces he citado esta frase: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender o reaprender. ¿Sí? Eso es algo que necesitamos. Hay un montón de cosas que hemos descubierto a lo largo de la vida, hay un montón de cosas que sabemos y hay un montón de cosas que ya no nos sirven de lo que hemos aprendido. Y si pensamos que eso es lo único y tal vez en algún momento nos sintamos incompetentes, ignorantes, nos sintamos tal vez que estamos fuera del lugar, y no porque nosotros seamos malos o estemos mal, sino porque tan solamente no hemos abierto el corazón a aprender lo necesario para hacerle frente a toda situación que tenemos por delante. No quiero que esto tenga una mirada humanística, ¿sí? Porque no es por ahí la cuestión, pero recuerda, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de poder lograr un montón de cosas y mucho más con la ayuda del Señor. A veces nos acostumbramos a los no de la vida, porque claro, en ese momento no estamos preparados. Pero si confiamos que el Señor nos está desafiando a tomar nuevos territorios, a alcanzar nuevas cosas, a presentarnos un sueño por delante que parece muy lejano por lo que no sabemos o por lo que no tenemos, es cuestión de decir: Señor, quiero aprender a descubrir lo que necesito para llegar a esa meta que me está marcando el Señor. Y se puede, es posible. Por eso esto es importante, ¿no? De que nosotros estemos en constante aprendizaje, porque si no, en algún momento nos vamos a sentir fuera del mundo incluso. Ya se está hablando, hace muchos años se viene hablando, de que en las próximas décadas vamos a ir viendo cada vez más nuevas profesiones y profesiones que hoy conocemos que ya van a desaparecer. Es posible que nuestras fuentes de ingresos se vean amenazadas. Es posible que las cosas que siempre hemos hecho se vean amenazadas. ¿Estamos dispuestos a aprender todo lo necesario para lo que se viene? ¿Sí? Recuerdo que en Buenos Aires charlaba con un hombre, ya estaba a punto de jubilarse él, y ya él trabajaba en una fábrica en la zona de, no me acuerdo, en la parte de Buenos Aires, ahí atrás de la cancha de Huracán, no me acuerdo cómo se llama ese barrio. Y él trabajaba ahí en ese lugar y él decía, él ya a punto de jubilarse, dice: yo soy el último matricero de la empresa, de la fábrica. Era el último que quedaba, que sabía trabajar con la máquina, pero aparte pasaba esto: la máquina ya no se usaba más. O sea que él era el último matricero justamente porque ya eso no servía, ¿sí? Por lo tanto, su profesión, su trabajo, casi que tampoco servía. Él quedó ahí en la empresa porque, bueno, le faltaba un poco año para jubilarse. Pero si no, lo hubieran despedido hace tiempo ya. Y así tantas cosas pueden pasar en nuestro entorno en donde nos podemos quedar fuera de todo, ¿sí? Por la necesidad de seguir creciendo. Esto llévelo a la parte espiritual también. Hay tantos gigantes que nos vencen, no porque sean más fuertes que nosotros, sino porque tal vez no nos hemos preparado para ese momento, ¿sí? No nos hemos preparado para hacerle frente. Hay otra frase, no sé cuántos conocen a Ismael Cala, no sé si alguna vez alguno de ustedes lo escuchó. Ismael Cala es un periodista que muchos años condujo, iba a decir condució, condujo, cuando la estaba por largar me di cuenta que la estaba por decir mal, que condujo muchos años un noticiero de CNN, ¿sí? CNN en español, y hacía muchas entrevistas también muy importantes, ha hecho entrevistas muy, muy famosas. Busque Ismael Cala en YouTube y se va a encontrar con un montón, incluso amigo de Susana Jiménez, si alguno de ustedes ha visto alguna vez el programa, lo va a abrir, que anda visitándola cada tanto. Es un periodista muy importante, pero él en un momento decidió dejar
Decidió dejar CNN, decidió dejar el lugar donde él se sentía seguro, todo lo demás, y empezó un nuevo proyecto. Y esta frase es parte del discurso de despedida, cuando él se estaba yendo de CNN y estaba empezando este proyecto personal, y en parte de su discurso menciona esta frase: si yo no sigo aprendiendo, comienzo a morir prematuramente. El día que dejo de aprender, es como que me entrego ya. ¿Sí? No dejemos nunca de aprender. Creo que esto lo he compartido en otra oportunidad también, acerca de que empecemos acerca de las cositas cercanas a nosotros, desde nuestras profesiones. Desafiémonos a ver cómo puedo hacer mejor este trabajo, cómo puedo hacer mejor esto. Y ese ejercicio nos va a ir ayudando a que lo podamos luego ir llevando a todas las áreas. Bueno, ahora en mi familia, bueno, ahora en mi trabajo, bueno, ahora en lo espiritual, ahora en todas las cosas. El ejercicio de estar aprendiendo nos va a ayudar a seguir creciendo y a no morirnos tan rápido. Sí, a no morirnos tan rápido. Siempre muchos de nosotros lo conocemos a Teo, su lucidez, tan despierto, su conocimiento. Un hombre que no deja de aprender, no deja de leer, y si bien otra vez no estamos acá para hablar de la gente, pero sirven como ejemplos para que nosotros podamos estar haciendo. Entonces, yo creo que debemos ver el aprendizaje, nuestro discipulado, nuestra vida discipular, casi como una necesidad básica, ¿sí? Casi como una necesidad básica. Para algunos que trabajan como docentes o que conocen tal vez algunas disciplinas, está esa pirámide de necesidades, no sé si la ha visto alguna vez, es de Maslow, ¿puede ser? Maslow, lo dije bien, perfecto. La pirámide de necesidades de Maslow, donde hay varias que se van complementando una a otra. La más básica es la de alimentarnos, ¿sí? Después otra bien básica es la de tener refugio, y así se van completando. Creo que ahí también tenemos que incorporar en esa pirámide el aprendizaje como una necesidad básica, ¿sí? Porque si no seguimos aprendiendo, nuestra vida se oxida, corre peligro, se detiene. Entonces, por eso necesitamos nosotros seguir avanzando en nuestra vida. Y es por esto que en esta mañana le quiero plantear acerca de que, bueno, tengo que seguir aprendiendo. ¿A dónde voy? ¿En qué escuela nos anotamos? ¿Qué cursito hay para hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tenemos que pagar? A ver qué nos van a vender ahora. Esto es como un webinar donde ya nos están por ofrecer un producto y algo vamos a tener que pagar. Bueno, lo que le quiero compartir en esta mañana son 3 fuentes de aprendizaje en las que justamente no vamos a tener que viajar a ningún lado, no vamos a tener que gastar dinero, no vamos a tener que ir demasiado lejos, no vamos a tener que hacer tanto esfuerzo tampoco. Son fuentes de aprendizaje que están a nuestro alcance y que nos pueden nutrir un montón para que nosotros podamos seguir creciendo. Así que le animo a que empecemos por la primera fuente de aprendizaje. La primera fuente de aprendizaje, el primer lugar donde podemos aprender, no está muy lejos. Somos nosotros mismos. La primera fuente de aprendizaje somos nosotros mismos. Podemos aprender de nuestra propia experiencia de vida. Cada uno de nosotros podemos aprender de nuestra propia experiencia de vida. Porque ya ha pasado bajo el puente, ¿o no? Para algunos más, para otros menos, pero todos hemos hecho un trechito ya. Y en ese trechito hemos ganado y hemos perdido. Hemos acertado en el blanco y la hemos pifiado. Salió bien y también salió mal, ¿sí? Algunos caminos fueron rápidos y otros nos llevaron demasiado tiempo. Y cada una de esas experiencias de nuestra propia vida nos pueden enseñar un montón para que nosotros nos hagamos algunas preguntas, nos enfrentemos a nuestra propia historia y de ahí podamos capitalizarlo en aprendizaje, para que eso sea lo que nos ayude justamente también a poder ganar algo en nuestro presente, de nosotros mismos. A veces es cuestión de hacer el mate, decirle a nuestra esposa, no, hoy mate solito, yo no tengo ni cobre ni nada, pero hoy necesito el mate conmigo mismo y sentarme a pensar, meditar y evaluar cada una de esas experiencias. Y esto también tiene que ver justamente con todo lo espiritual también, ¿no? En las cosas, en los desafíos, en los momentos que he servido al Señor, las promesas que me ha dado, los momentos que decidí a creer y no. Evaluar cada una de esas experiencias
y empezar a tomar ciertas conclusiones, porque dependiendo de eso, ahora voy a saber por dónde puedo ir o por dónde no. ¿Sí? Ya sé cuál es el camino más sencillo, ya sé cuál es el más complicado, ya sé cuál es el que parece una oportunidad pero en realidad es una trampa. ¿Sí? Ya sé las cosas que me puedo encontrar de por medio, pero eso no significa que todo esto se va a truncar. Nuestra propia experiencia es muy valiosa y es algo que necesitamos tomar cada tanto. John Maxwell, que fue muchos años pastor y luego se dedicó al desarrollo de otras personas, en uno de sus libros que tiene, si no me equivoco, son las 21 leyes del liderazgo de Maxwell, una de ellas se llama la ley de la reflexión, en donde justamente la podemos resumir de esta manera. Él dice que no es la experiencia la que nos hace crecer. O sea, ¿quiere que se lo traduzca? No son las canas los que nos hacen más sabios. A veces pensamos que las canas nos dan sabiduría. No necesariamente son las canas las que nos hacen más sabios, sino que es la evaluación de la experiencia la que nos ayuda a desarrollarnos. O sea, no por más canosos somos más sabios, sino que es agarrar la cana, mirarla, es decir, ¿por qué me salió esta cana? ¿Por qué la tengo? ¿Qué es lo que me produjo esta cana o la que me la sacó? Porque por ahí perdimos todo ya, ¿sí? Pero evaluar cada una de esas cosas y ahí es donde vamos a ir aprendiendo. Y ahí es donde vamos a ir teniendo presente todas aquellas cosas de las cuales nos podemos enriquecer. Por eso es bueno que cada tanto nos sentemos justamente a reflexionar acerca de nuestra vida, a reflexionar acerca de las cosas que hemos vivido, y esto es sumamente importante para todo lo que tenemos por delante. ¿Sí? Porque otra vez, las cosas que me salieron mal no significa que Dios se olvidó de mí. No significa que Dios me ha abandonado. No significa que necesariamente estuvo en pecado también. A veces sí, a veces no. Y nos vamos evaluando, nos vamos a dar cuenta de por qué la pifiamos. La pifié porque fui yo, fui otro, fui lo que hice, lo que pensé en ese momento, las cosas que dejé que llegaran, aquellas cositas a las que le di lugar. Evaluar mi experiencia de vida me va a enriquecer para todo lo que viene por delante. Porque muchas veces la vida son entrenamientos. Entrenamientos de parte de Dios para momentos puntuales y oportunos, ¿sí? Y en la Biblia nos encontramos justamente con muchas de esas cosas. Y una de las preguntas a las cuales podemos aludir es, por ejemplo, esa que le hizo Mardoqueo a su sobrina en determinado momento. ¿No te pusiste a pensar si no estás acá en el trono ahora para este momento y lo que está sucediendo? ¿Sí? El haber quedado huérfana, el haber perdido todo, el haberse encontrado con un sorteo de princesas y quedar seleccionada, terminar en el palacio. ¿No será que todo eso, fíjese cómo Mardoqueo le estaba animando a que ella pueda pensar, ¿no será que todo lo que está sucediendo es para esto? Y por esto también le quiero apelar a que vayamos y veamos algunos ejemplos bíblicos acerca de la importancia de que nosotros reflexionemos acerca de nuestra historia y podamos aprender de ella. Me gusta mucho ese final que tiene el capítulo de Lucas, el capítulo número 2 de Lucas, donde después de narrarnos toda esta historia del nacimiento, del pesebre, del viaje de Jesús con su familia al templo y de haberse extraviado, todo después de eso y decirnos que el niño crecía y todo lo demás, hay un parrafito perdido donde nos dice: y María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sí? No se deshacía de eso, sino que las guardaba, las retenía. Y seguramente hay cosas que en ese momento no entendía, pero con el paso del tiempo, a los pies de la cruz, viendo lo que su hijo estaba haciendo, seguramente habrán cobrado sentido muchas cosas. ¿Sí? Para no irse, para no aflojar, para no abandonar. Entonces, ahí vemos esto. Pero hay algo más importante que me gustaría que podamos ver. Y si usted tiene su Biblia ahí, que no lo tengo citado acá en pantalla, vaya a Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, que empieza a ser casi el cierre de toda una historia, de la historia de José. Qué historia la de José, ¿no? Qué impresionante todo lo que le tocó vivir. Muchas veces he hecho mención de esto, pero hay una novela brasilera basada en la vida de José, bastante más allá de las cosas que se le agregaron, pero bastante centrado en lo que sucede y en cómo pasa, y grafica muy bien las experiencias de este hombre, ¿no? Un hombre que un día tuvo un sueño,
¿sí? Varios de ellos, y donde vio que el sol, las estrellas, la luna se inclinaban delante de él. En otra oportunidad empezó a ver que los atados de trigo, ¿sí? Los de los hermanos y los de su familia, todos se postraban delante del de él, que crecía y que se hacía más grande. Cuando contó eso a su familia, este está loco, ¿qué se cree, jefe? Y ya encima que le tenían bronca con todas esas cosas aún más. Eso le terminó valiendo a de que se deshagan de él, lo arrojen en un pozo. Le salvó uno de sus hermanos la vida porque en ese momento la idea era matarlo. Termina en Egipto, en la casa de un soldado egipcio. Luego es acusado injustamente por no haber cedido a la tentación. Termina en la cárcel es olvidado, y aunque siempre trata de hacer lo mejor, y la Biblia nos relata que Dios estaba con él, aún en medio de todo eso, todas esas experiencias que vivieron no son muy lindas. No son muy lindas. Y llegó un momento en donde lo que él había ayudado a interpretar al faraón, que había tenido también unas pesadillas, un sueño, no sabía lo que significaba, y gracias a la sabiduría de José puede interpretar lo que iba a pasar, lo que se venía, y se termina transformando en el administrador casi de todo Egipto. Cuando están empezando los años de malaria y el hambre, un día le caen al palacio los hermanos. No lo reconocieron a él los reconoció a ellos. Y ahí empieza todo un ida y vuelta, ¿sí? Hasta que después, cuando vuelven con el más chico, con Benjamín, ¿sí? Y en un momento también José hace ahí una cosita ahí como para engañarlo y que él quede expuesto, se les revela a ellos. Les dice, yo soy José. La mayoría de ellos pensó que con todo lo que había pasado esos últimos días, esos meses, listo, nos corta la cabeza, ¿sí? Y se saca las ganas, todas las ganas que fue acumulando durante todos los años. Porque imagínense, ¿saben lo que yo haría? O lo que podría pasarme a mí en el pozo, mis hermanos. Esto es culpa de mis hermanos. Esto es culpa de mis hermanos. En la casa de Potifar, mirá, vengo bien, pero de repente en la cárcel, esto es culpa de mis hermanos. Esto es culpa de mis hermanos. En el olvido, esto es culpa de mis hermanos. Esto es culpa de mis hermanos. Si no fuera por el odio de mis hermanos y mis hermanos y mis hermanos. Pero en el momento que aparecieron los hermanos allí, lo tuvo 45, versículo número 5, le dice José a sus hermanos, pero no se pongan tristes, ni lamenten haberme vendido, porque Dios, ¿qué dice? Porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Y le sigue diciendo, ya hubo 2 años de hambre, faltan 5. Esto es largo. Así que yo estoy acá para preservarles la vida. ¿Quién pudo haber hecho esto sino un hombre que con su historia no se amargó, sino que cuando llegó el momento entendió, para esto era todo? El pozo, el caminar en el desierto atado como un esclavo, el estar sirviendo en una cárcel, el ser acusado en la cárcel, era para todo esto, para este momento. Solamente ese cambio o esa cordura la puede hacer alguien que estuvo trabajando con su historia. ¿Sí? Trabajando con su historia. ¿Por qué a veces cortamos cabeza a lo loco cuando se nos da la oportunidad? ¿Por qué a veces nos enojamos? Porque muchas veces no nos hemos sentado a aprender de nosotros mismos, de nuestro carácter, de la forma en que reaccionamos, de la forma en que somos. Y déjenme decirle que nos vamos conociendo no tanto en las buenas, porque en las buenas casi nadie se sienta a evaluar. Celebramos, descorchamos y listo. Pero es en las malas donde muchas veces ahí tenemos que aprovechar la oportunidad de crecer. Así que esta fuente de aprendizaje, fíjese, no es tan lejana, ¿no? Le mencionaba, está la historia de José, también la historia de María que lo cité anteriormente. Entonces, está en nosotros un caudal de información que nos puede enriquecer. Cada promesa que Dios le dio, cada llamado que Dios nos ha hecho, cada también confrontación donde muchas veces Dios nos ha llamado la atención, cada una de esas cosas que ya hemos vivido son fuente de aprendizaje. Y si nosotros somos una fuente de aprendizaje, pasemos a la segunda. También tenemos la otra, que tampoco está muy lejana, no nos tenemos que ir a ninguna escuela, ni hacer un internado, ni nada por el estilo, podemos aprender de otros. Porque si yo tengo una historia rica, valiosa, o que por lo menos de ella puedo aprender y meditar un montón, también la voy a encontrar en el que está a mi lado.
la historia de mis padres, de algún pariente, de alguien cercano, de alguien que transitó y caminó por el mismo lugar que me tocó hacerlo. Entonces podemos aprender de otros también. Y en este aspecto yo creo que a veces nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué romperme o pelarme la cabeza con lo que alguien ya se peló? ¿No? Y que tal vez puede decirme, che, por ahí no. Y nos puede dar una manito en algunas cosas y también tenemos que a veces sentarnos en esa. Porque nosotros somos experimentados en querer inventar lo que ya está conocido. ¿Vio? Queremos inventar la pólvora cuando ya está inventada. ¿Sí? Y en vez de partir desde ahí, ¿sí? Terminamos empezando muchas veces desde cero y por esta cuestión de justamente no dejarnos... No querer ser enseñables, pero al lado de otro, porque acá es donde muchas veces también competimos, nos diferenciamos, pensamos que somos mejores y todas esas cosas con las cuales tenemos que ir venciendo para justamente poder también aprender de otras personas. Y en este caso, fíjese si tenemos nosotros la oportunidad de hacerlo, porque aun cuando nos podemos sentar con personas muy experimentadas a nuestro alrededor, hay gente que es docta en la vida y que nos puede dar clases de vida también y de cómo vivir, de las que hay que hacer, de las que no hay que hacer, tenemos nosotros también un caudal de información en las Escrituras acerca de experiencias de vida. Nosotros vemos a veces la Biblia como un libro de dogma, de doctrina. No, ¿para qué voy a leer la Biblia si la Biblia lo único que entra? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, esto tampoco y esto menos. A veces pensamos que la Biblia es eso. No es eso la Biblia. La Biblia es justamente un caudal de personas que en su caminar Dios se fue manifestando en su experiencia de vida y ahí Dios fue revelando cosas. Cuando Dios los impulsó, cuando les paró el carro. Cuando los animó y cuando también les dijo, no, por acá no. Entonces nosotros también podemos dialogar con cada una de esas historias y aprender de ellos, que no son tan distantes y están tan lejos de a lo que nosotros nos pasa. Porque a veces, pero no voy a encontrar a alguien con el que familiarizarme, porque no sé, estoy teniendo una crisis de fe. ¿Cómo no será como la que tuvo Abraham? Que a veces pensamos, Abraham vio el padre de la fe. Antes de ser padre de la fe dudó bastante. ¿Será que va a llegar el pibe? ¿Y si buscamos otra manera? Entonces vemos que también podemos aprender de alguien que sufrió lo mismo que nosotros, ¿sí? Que padeció lo mismo de nosotros, ¿sí? Lo mismo con Moisés. Un Moisés que lo vemos, ¿sí? Como el líder que llevó y tocó y se abrieron las aguas, pero también es el que se calentaba bastante. El que andó, un día abría el Mar Rojo y al otro día lloraba todo el día por lo que el pueblo que me diste y se le quejaba a Dios. O sea que bastante depre como nosotros también, que se frustra y que empieza, ¿y dónde? ¿Y por qué? Y eso le valió no entrar a la tierra prometida. Podemos entrar de él que le pasó cosas similares a las nuestras. Un Josué que tuvo que también tomar el lugar, y Josué era el mejor segundo. ¿Sí? La Biblia describe en Deuteronomio, hay versículos por ahí donde nos dice que él era un adorador y vivía en las puertas del tabernáculo. Pero un día tuvo que dejar de estar ahí, pararse delante del ejército para conquistar la tierra. Y era alguien que si Dios le está diciendo no temas, esfuérzate, sé valiente, es porque es alguien que no le gustaba mucho ese lugarcito. Dígame si no podemos aprender de él nosotros, que a veces nos cuesta también agarrar las riendas. Y ahí podemos recibir la misma palabra. Entonces, identificarnos con la historia para entender lo que Dios les habló y de ahí podemos también recibir palabra para nuestra vida. Y así con cada uno de ellos. Hoy leí un versículo de Habacuc en medio de la alabanza. Usted sabe que el libro de Habacuc no empieza así de bonito. El libro de Habacuc empieza, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que nos vienen a invadir y nos van a comer vivos? ¿Dónde está Dios metido? Y en todo ese enojo de Habacuc, ¿sí? Que no entendía lo que Dios estaba haciendo, luego empieza a dialogar y a discutir con Dios. Usted va a leer el libro de Habacuc, es un libro de un interdiálogo entre dos personas, entre Dios y Habacuc. El profeta preguntando y Dios respondiendo. Hasta que en un momento lo que tiene que aprender Habacuc es, lo voy a decir bien en entrerriano, Dios hace lo que se le da la gana, cómo se le da la gana, cuando se le da la gana, y yo tengo que confiar. No me gustaría que vengan los carros, la plaga, la langosta que se va a llevar puesto todo eso venía. Y Habacuc estaba luchando con eso. ¿Sí? Habacuc estaba, no, y esto no, y declaramos que no va a pasar en el nombre de Jesús, y Dios todo lo contrario. Declara que te la vas a tener que bancar y que vas a tener que decir, con todo
yo me alegraré en el Señor. ¿Sí? Aunque me lleve puesto. ¿Sí? Entonces fíjese si no tenemos historia de las cuales aprender. Y eso súmele todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, que han caminado con Dios, que aprenden, que han errado y han acertado. Y ahí también tenemos para enriquecernos. Tenemos un caudal muy, muy grande, ¿no?, en todo este aspecto. Por eso la Biblia no son solo dogmas, son experiencias de las cuales nosotros aprender. ¿Por qué no nos acercarnos a la Biblia justamente de esa manera, ¿no? Acercarnos a alguien parecido a nosotros donde Dios se le reveló y donde tuvo que aprender algo, como lo que tal vez yo necesite aprender en este momento de esta vida. Me gusta este versículo porque si bien está hablando en otra dirección, deja algo implícito muy, muy lindo. Búsquelo porque creo que no lo tengo tampoco en pantalla, solamente está citado, Mateo 5:16. ¿Lo tiene por ahí? Es el cierre de esa enseñanza de la luz del mundo. Dice, de la misma manera que la luz de ustedes, voy a leer con la coma. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Acá lo que nos está diciendo este versículo es que tenemos que ser luz, que debemos iluminar, que la luz no está para ponerse abajo de la mesa, que la luz debe brillar. Pero interesante este cierre, ¿no? Porque dice que nuestra luz alumbre delante de todos los hombres y eso sirva ¿para qué? Para iluminar justamente ese camino, para que se vean nuestras buenas obras y se glorifique a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que mi caminar con Dios, mi caminar siguiendo la palabra de Dios, ilumina un camino. ¿Sí? Ilumina un camino. O lo oscurece, depende de lo que sigamos, ¿no? ¿Sí? Podemos traer luz o podemos traer tinieblas a este camino que hay que transitar. Y podemos ser justamente como esa avenida bien iluminada para que otros puedan transitar ahí y conocer el camino, o también nos podemos encontrar como cuando se le apaga la luz a la rotonda de Crespo y de repente, ¿dónde estamos? ¿Sí? No sabemos dónde andamos. Entonces, de la misma manera, así como nosotros iluminamos, también tenemos que ver el camino que otros nos han ido dejando iluminado. ¿Sí? Porque otra vez, personas que siguieron la voluntad de Dios, que han puesto por obra, ¿sí?, y que fueron luz, han iluminado un camino. Entonces, ¿por qué no ir por ahí? ¿Sí? Seguramente Dios también nos va a desafiar a que hagamos en algunos momentos algún trechito también para dejarle luz a otros, pero nuestro caminar puede iluminar, el camino de otros puede iluminar el nuestro. Y así mutuamente podemos resplandecer y disipar tantas tinieblas en medio de tanta oscuridad que tenemos por delante. Hay algo que dice Pablo, 1 Corintios 11:1, si no me equivoco, es un versículo muy cortito, en donde él termina diciendo, y sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea que Pablo mismo nos hace ese llamado, esa invitación a que nosotros también podamos ser imitadores de Él, porque Él tiene mucho para enseñarnos en su vida, en cómo fue desarrollando también su vida, pero al mismo tiempo Él tiene un lugar del cual nutrirse, del cual valerse. Por eso también nos va a ir llevando a la tercera fuente de aprendizaje. Recién veíamos de nosotros, de la experiencia de otros, pero también podemos aprender y mucho. Acá en realidad esto lo tendría que haber cambiado, me quedó mal, pero acá también está la verdad de que podemos aprender de Jesús, justamente. ¿Sí? Que es lo que nos viene diciendo Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así que si tenemos algún lugar en donde mirar, es en la persona de Jesús. ¿Sí? Podemos aprender de Jesús. Podemos aprender de Él. No hay mejor ejemplo de carácter, entrega, pasión, servicio, convicción y tantas cosas más como lo es nuestro Señor Jesucristo. O sea, de ahí tenemos mucho por aprender, de ahí tenemos mucho de lo cual valernos, de ahí tenemos un montón para enriquecer nuestra vida. También tenemos que ser imitadores de Jesús, pero no alguien que externamente incorpore hábitos de Jesús a su vida, sino que los podamos abrazar y hacerlos parte de nuestros hábitos de vida. ¿Sí? Entonces, tenemos lugar a donde mirar. Gracias a también lo que Dios ha demostrado a determinadas personas, nosotros hoy podemos contar con el Evangelio en donde podemos ver cómo era Jesús, lo que hacía Jesús, algunas cosas de las que pensaba, cómo actuaba, cómo se desenvolvía, cómo reaccionaba frente a determinadas situaciones. Podemos aprender de Él.
¿sí? Y también nos podemos acercar a Él porque tenemos también ese desafío. Pablo mismo lo cita, si no recuerdo mal, Romanos capítulo 8, ahí comienza a presentar acerca de que tenemos un primogénito, Él entre muchos, ¿sí? Ha sido el primero, para que nosotros luego podamos ser imitadores de Él. Entonces tenemos también nosotros ese lugar donde reflejarnos y mirarnos, y no sé a cuántos de ustedes les gusta esto de agarrar el diario. Ya no sé si agarramos el diario, eso era más de antes de agarrar más el diario. Ahora lo vemos en el celular el diario. Pero ¿se acuerda de agarrar el diario y ponernos a buscar ahí las 10 diferencias, ¿sí? En el jueguito? Y algunos crucigramos, otras diferencias. Yo cuando era más chico agarraba la de las diferencias y empezaba a buscar y ahí encontré las 10 diferencias. Bueno, creo que ese es un ejercicio muy interesante que podemos hacer cada día, reflejarnos con el Señor Jesús y seguir buscando las diferencias. Y donde la encontramos, dice, bueno, ¿qué puedo aprender acá? ¿Sí? Mi carácter, o mejor dicho, mis reacciones y las reacciones de Jesús. ¿Son las mismas? Y bueno, si no son las mismas, ¿cómo debería reaccionar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo tomar? ¿Sí? Mis convicciones, mi forma de llevar, de enfrentar los problemas. Y en donde vea diferencias, ahí decir, bueno, tomarme ese desafío de aprender de ahí. Me gusta mucho lo que dice el párrafo de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, ¿sí? Donde se nos menciona toda la obra de Jesucristo, ¿no? Que Jesús, siendo igual a Dios, no tomó eso, el hecho de ser igual a Dios, como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de todo, ¿sí? Y se entregó hasta lo sumo. Algunos creen que Filipenses 2:5 en adelante es parte de una canción, de una especie de himno que se recitaba para recordar justamente la obra de Cristo y que Pablo luego lo puso en una de sus cartas. Pero fíjese, ahí ya tenemos un montón de cosas de las cuales aprender, de cómo debemos ser. Entrega, pasión, hasta lo último. ¿Sí? Tantas cosas que podemos aprender de nuestro Señor, que justamente eso es lo que viene a ser ejemplo de nuestra vida. Pero me gusta también este pasaje en donde son palabras de Jesús y Él nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Fíjese que Él mismo nos hace este llamado, ¿no? Aprendan de mí. ¿Cómo soy? Y un poco atolondrado y hago las cosas desesperado y siempre mi corazón confundido. No, tenemos para aprender para Él. Y me gusta mucho esta expresión, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Esta es una expresión muy rural, que tal vez con el tiempo y con las cosas que vamos viviendo vamos perdiendo de vista esas cositas, esos detalles del ambiente rural que Jesús utilizaba para graficar algunas cosas. Hace un par de semanitas atrás yo estaba sentado en el desayunador haciendo unas cosas y andaban las nenas ahí haciendo de las suyas y en un momento las miro y les iba a decir una de las cosas que mi mamá me decía a mí cuando era chiquito, que después no se lo dije porque no lo iban a entender, porque justamente es una frase bien de campo y tal vez algunos de los más grandes se acuerden de estas cosas que se hacían antes, pero nosotros en Salta las vivimos también y por eso las conocíamos. Y mi mamá muchas veces decía, cuando yo me peleaba con mi hermano, los voy a acollarar juntos, así se amansan. Acollarar juntos. ¿Cómo se hacía a veces? Hace muchos años atrás, para amansar un caballo con el otro. ¿Qué se hacía? Y se los acollaraba al más arisco, ¿sí? Con uno bien mansito y paso cansino, hasta que, bueno, el arisco se amansaba, ¿sí? Y así estaba. Entonces, es la misma expresión, porque el yugo viene de acollarar o poner ese palo que ata un buey con otro, ¿sí? En este caso, nosotros que andábamos bastante ariscos por la vida, acollararnos, atarnos, unirnos, ligarnos a Jesús e ir al ritmo de Él. ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo ahí. Aprender de Él significa, y bueno, apegarnos a Él e ir a su ritmo. ¿Sí? Aprender a ir a su ritmo, aprender a las cosas. Y así nos vamos a ir amansando un poco también nosotros. Tenemos para aprender de Jesús, tenemos para aprender de Él. Entonces, fíjese, para aprender de nosotros, para aprender de otros, para aprender de Jesús, no tenemos que invertir demasiado dinero,
no tenemos que gastar, no tenemos que ir muy lejos. Incluso con poquito tiempo que le dediquemos cada día, podemos seguir creciendo en nuestra vida. Entonces tenemos la oportunidad. Podríamos citar un montón más de fuentes de aprendizaje, porque hay un montón. Yo solamente me quise quedar en esta mañana con estas 3, porque si así la hice larga, imagínense si agarraba más, ¿no? Entonces hay un montón de fuentes de aprendizaje para la cual citar. Pero, por más que estemos en los mejores seminarios, escuelas, facultades, tengamos al mejor instructor al lado nuestro, creo que hay algo aún antes a todo esto de lo cual necesitamos partir. Porque si no, a veces le podemos terminar echando la culpa al maestro, a la institución, a lo que nos enseñan. Hay algo más antes de esto, ¿no? Hay un elemento clave y que le animo a que me acompañe en esto. Dice el Salmo 138, versículo 6. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Otro salmo, Salmo 25, 9. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Y el último, uno de Santiago, pero la gracia que Él nos da es mejor. Por eso es que dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ves por dónde viene la cosa? ¿Qué necesitamos? Y sí. No es que no sé nada, pero sí necesito seguir aprendiendo. Pero sí Jesús, pero sí otros, pero sí yo mismo tengo más para enseñarme. Si yo creo que ya no necesito, que ya estoy listo, y bueno, que no nos sorprenda si nos empezamos a sentir, como lo citaba Ismael Cala, a morirnos prematuramente. ¿Sí? Muchas veces un corazón orgulloso, altivo, no nos permite ser flexibles para poder aprender. Y para poder aprender se necesita ser flexible. Porque todo lo que es rígido, la mayoría de las veces y con los golpes de la vida, ¿qué pasa cuando algo es demasiado rígido y se golpea? Tiende a quebrarse. ¿Sí? Entonces, si es que nos estamos cayendo a pedazos, es preguntarnos, ¿no será que estoy siendo demasiado rígido, demasiado orgulloso en mi forma de hacer las cosas? ¿No será que manso y humilde para seguir aprendiendo de mi propia historia, de la historia de otros, de la vida de Jesús? Yo le animo a que le pidamos al Señor en esta mañana un corazón humilde para poder seguir creciendo. Amén. Le invito a ponerse de pie.